Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a hablar de cómo es el corazón de la toma del caso en mis pacientes aquí en Botánica Jesús. Y lo voy a sacar directamente, o lo aprendí directamente, de los, las explicaciones que dejó el creador de la homeopatía, el doctor Samuel Hahnemann, escrito en su libro El Organón, en el párrafo 83, que dice que el examen individual exige en el homeópata nada menos que una carencia de prejuicios y sentidos fidedignos, con atención a la hora de observar cuidadosamente y trazar el cuadro de la enfermedad que tiene o reporta nuestro paciente. Por conclusión, el propósito de la toma del caso es trazar el cuadro de la enfermedad, para lo cual, ¿cuáles son los requisitos que debe de llevar esta toma del caso? Básicamente, los únicos requisitos que requiere el homeópata, que requerimos nosotros como homeópata, son una mente sin prejuicios, una mente que observa, una mente capaz de llegar a una conclusión muy precisa. No debe encasillarse a la gente en los esquemas. En lugar de eso, simplemente dejar que el cuadro salga sin imponer nuestras propias ideas de lo que yo escucho y de lo que yo veo. Y con eso vamos a llegar a la selección del remedio más adecuado homeopáticamente, y básicamente con la comprensión de la humanidad de nuestro paciente. ¿Qué es lo que hay que curar en una enfermedad? La perturbación central. ¿Qué es la perturbación central? Pues la perturbación central son aquellas cosas fijas que a través del examen, a través de la plática, yo puedo probar que son los rasgos que han identificado a nuestro paciente como el detonador de que sus sistemas mentales y funcionales de los sistemas nervioso, endocrino, inmunológico se están alterando. Porque cuando ese conjunto se altera, podemos llamar que el sistema psiconeurótico, psiconeuro, endócrino y inmunológico están alterados. Y en la homeopatía, cuando hablamos de diagnóstico de la enfermedad, no hablamos en términos de una persona tiene diabetes o tiene esquizofrenia, sino que estamos hablando de un estado, de un nombre de un medicamento, por ejemplo un calio carbónico o un sepia, ambos medicamentos homeopáticos. Lo que en este caso, un ejemplo sería que los casos de que encajaran en calio carbónico manifestarían en común que sus síntomas mentales y generales están representados en esos remedios. Está representada su perturbación central, la que el paciente indica, y que tienen que ver mucho con su individualidad. Por lo tanto, los síntomas locales pueden ayudarnos únicamente si distinguimos entre lo que es común y patológico o lo que es peculiar. En aquello que es peculiar es una expresión de la perturbación central. Por ejemplo, en el caso de que un paciente presente una úlcera péptica, el paciente siente que cuando siente dolor también tiene hambre. Pero si esa situación indica también que ese dolor se alivia con un movimiento rápido, este rasgo no forma parte de la naturaleza de la persona o de la naturaleza de su úlcera. Por lo tanto, aquí se ha representado una perturbación central.
Las características de las personas y las características de las situaciones son totalmente diferentes. Para un mayor entendimiento de la toma del caso, yo tengo que valorar la edad, el sexo, la profesión, la educación, la nacionalidad, la religión, la familia, los padres, etc. Todas esas situaciones dejan una marca en nosotros, las personas, que nos hacen producir ciertos rasgos específicos y también en nuestros síntomas, que hay que descubrirlos y desestimar aquellos que se pueden explicar por la situación por la que está pasando el paciente, desechando también los rasgos situacionales, que más adelante voy a hablar de ellos. Los remedios homeopáticos son totalidades fijas, o sea, ya tienen casi nombre y apellido para cada situación personal. Y son iguales en cualquier país, cultura o situación. Si no fuera así, pues necesitaríamos una materia médica diferente para cada grupo. Por ejemplo, necesitaríamos una materia médica para atender a una mujer de origen sueco o a un varón de origen tibetano. Un remedio en sí mismo es en sí mismo y en cualquier lugar, aunque las expresiones de los síntomas pudieran variar. Los mismos rasgos, expresiones diferentes. Voy a poner un ejemplo para tratar de que esto quede más claro de las diferentes expresiones de diferentes tipos. ¿Cómo constatar si un rasgo es situación patológica o original? Bueno, me basaré en 3 criterios que me han ayudado a averiguar el verdadero estado. El primero, ¿existen síntomas? Ya le pregunto al paciente, ¿han existido síntomas anteriormente a esta situación? ¿O antes de la patología que me estás diciendo? Si ese es el caso, entonces podemos tomarlo como un síntoma de perturbación central. Un ejemplo. Si un paciente que es policía hallamos en él el síntoma de un carácter dictatorial, entonces puede surgir la pregunta si acaso es dictatorial debido a su profesión o si ha escogido esta ocupación por estar en sintonía con su naturaleza dictatorial. La mejor manera de constatar es retroceder y averiguar cuál es la naturaleza antes de hacerse policía. Yo con frecuencia retrocedo en la vida del paciente y averiguo cuál es el cuadro de su comportamiento o su historia de su niñez. En la niñez es cuando el cuadro está totalmente claro y sin adulterar y no está cubierto de capas culturales ni patológicas. La segunda, la manera de averiguar la verdadera naturaleza original del paciente es mediante una comparación de la intensidad de sus síntomas con los de otras personas en su misma situación o entorno, o con una patología similar. Un ejemplo, podemos preguntarle al mismo policía qué tan severo es con sus compañeros policías. La tercera manera de constatar es preguntando al paciente cuáles son los aspectos de su situación que le son cómodos, cuáles le son incómodos y probando que aquellos aspectos que le son cómodos estén en sintonía con su naturaleza o su disposición. Por ejemplo, me llega una persona de origen de profesión vendedor, cuya profesión le implica viajar mucho. Me puede decir que el viajar es la mejor parte de su profesión y me puede llegar otra persona, bueno, y ese me puede decir que viajar es la mejor parte de su profesión, más la contabilidad es lo peor. En cambio, me puede llegar otro vendedor donde me dice que viajar no le queda otra no más que lo tiene que hacer a fuerzas porque es parte de su obligación, pero que se siente bastante cómodo resolviendo problemas financieros o de cuentas. Por conclusión, podemos ver fácilmente que el primer vendedor le gusta viajar, le es grato viajar, y al segundo vendedor no. Son causales ya para tomar casi un remedio
que le corresponda a la enfermedad que esté padeciendo. Nosotros como homeópatas podemos hacer a veces las funciones de arqueólogos. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Bueno, que a menudo, por ejemplo, el arqueólogo a menudo encuentra estructuras originales abajo de varias capas de tierra. Y cuando después de 4, 5, 8, 10 capas de tierra llega al origen de la estructura original que estaba escondida. El homeópata, eso puede convertirse en lo que se refiere a una enfermedad crónica, que vamos quitando capas, 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 hasta llegar a nuestra verdadera causante de todos los malestares físicos, mentales y emocionales que está padeciendo la persona. No todos los rasgos de un remedio deben de encontrarse en cada caso. ¿Por qué? Porque, haciendo la analogía del arqueólogo, porque durante la excavación rara vez el arqueólogo va a encontrar todas las piezas del monumento que va a estar ahí abajo, las va a encontrar en el mismo lugar y listas para ser armadas. Van a faltar piezas, otras ya se destruyeron, otras no quedan vestigios, y bueno, aquí es igual. Vamos a ir abriendo capas, 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 y vamos a ir hallando cosas, otras ya no, pero de todas maneras vamos a llegar a, con lo que encontremos, a encontrar el mejor remedio para la salud. ¿Cómo se traza la historia de médica? Yo por eso normalmente empiezo preguntando al paciente todo lo relacionado con sus antecedentes mientras yo observo muy atentamente cada uno de sus gestos, sus movimientos, su actitud y manera de hablar. Las preguntas iniciales tratan de averiguar de dónde procede, quiénes fueron sus padres, cuál es su ocupación, su historia de vida, cuáles son sus situaciones con respecto a la educación, el matrimonio, el dinero, cuáles son tus intereses. Bueno, con toda esta historia intento buscar aquellas cosas que le son peculiares en cada uno de los pasos. Es necesario cuidadosamente distinguir si lo que describe es algo común, raro en su contexto sociocultural, o hasta qué punto es intenso o a veces hasta chocante. Este tipo de pláticas informales, incluso antes de haber preguntado acerca de sus modalidades principales, me ha hecho ver que sacan a la luz de forma inconsciente, imperceptible, la mayoría de los rasgos de su mente, y que poco a poco aparecen los detalles de cómo piensa y qué siente. Las impresiones que recogemos de esta manera han de ser confirmadas una vez, no, sino varias veces. Varias situaciones tienen que ser confirmadas, han de ser para lo que estamos buscando y encontrar ese remedio en base a esas confirmaciones. Es un ejemplo. Si estuviera yo escalando una montaña donde yo tenga que poner el pie, debe ser un lugar fuerte y firme, y tendría que checarlo no una, 3, 4, 5 veces. De eso depende de mi seguridad. Bueno, aquí es igual. Yo tengo que checar ese dato que me da mi paciente 1, 3, 4, 5 veces, que no quede duda de lo que me está diciendo es sólido y puede ser el causante o pilar de su desequilibrio. Porque si yo me voy con la finta, con la montaña, y piso ahí y no está firme, me resbalo, y eso pasaría también con el paciente. Me equivocaría y no tendría la oportunidad de darle calidad en su sanación. Por eso debo estar muy seguro de los síntomas en los que me voy a apoyar, y hago énfasis aquí. Yo anteriormente en mi práctica me confirmaba, por si acaso lo perdía, el síntoma en el que yo me quería basar. Lo confirmaba antes pensando que ya lo había hallado. Y entonces podía tener equivocaciones que alargaban el padecimiento de mi enfermo. Ahora hago que el paciente
me ayude a confirmarlo las veces que sea necesario para su bienestar. Hay un síntoma que hay que defender tan apasionadamente, o mejor dicho, un síntoma que hay que defender tan apasionadamente no vale la pena. Ahora dejo que sean los síntomas, solo sean puestos a prueba de fuego, a prueba de agua, y antes de tomarlos, yo no creo nada, no sin antes confirmarlo con otras situaciones y estar completamente seguro. Botánica Jesús, homeópata puro, a tus órdenes.